Ahí está. ¡Puf! Al mismo palo encima. Al mismo palo, diferente pierna. Pateó con la zurda para demostrarte que pateo con la zurda, pateo con la derecha y te lo voy a meter de cualquiera de las dos. Así que excelente, excelente lo del Galo. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa Libertadores, por supuesto, claro que sí, Copa Sudamericana también, pero bueno, en este momento nos encontramos con uno de los últimos partidos de la noche, en este caso Atlético Mineiro, enfrentando a Alianza Lima, un grupo que está muy, pero muy picante, hay que decir las cosas como son, viene muy peleada la cosa, pero bueno, hoy el Galo sacó diferencia, hoy el Galo volvió a demostrar que es un gran equipo, que es un equipo que hay que tenerle respeto y que es un equipo que no se va a rendir hasta que no pueda más, no se va a rendir. Eso sépanlo siempre. Hoy ganó de manera contundente, ganó 2-0, podría haber ganado por más incluso. Por otra parte, Alianza Lima no tuvo un buen papel, no tuvo un buen desarrollo, no se lo notó cómodo en ningún momento en la cancha y eso se debe también a que se vio sobrepasado por el buen planteo y el buen fútbol que desplegó hoy Atlético Mineiro, que como les digo, volvió a demostrar que está a la altura de las circunstancias y bueno, y que va a dar pelea hasta el final. Está claro que todavía tienen que jugar Libertad y Paranaense, pero bueno, hasta el momento en el grupo Paranaense está primero con 4 unidades, Alianza Lima está segundo con 4 puntos y Mineiro 3 puntos nada más sobre 9 posibles, así que está muy picada la cosa, lo vuelvo a repetir, está muy picante. Mineiro ganó un partido solo sobre estos 3, pero hasta el final no vamos a saber qué va a pasar en este grupo. Mañana se puede definir quién pica en punta, como también se puede mantener todo igual, porque si llegan a empatar, va a quedar todo de la misma manera. O sea, van a quedar todos en esa hilera de 4, 5 y 3 puntos. Así que va a estar muy lindo este grupo. Hasta la última fecha para mí no se va a definir. Y bueno, y yo creo que se va a luchar hasta el final. Todos los equipos van a luchar hasta el final. Está más que claro eso. Si les parece, vamos a ver juntos lo que fue el resumen del partido. Hoy le tocó perder, como les dije, a Alianza Lima, un partido muy flojo por parte de Alianza Lima. A mí no me gustó para nada cómo jugó hoy. Se vio sobrepasado durante los 90 minutos y está bien que, como bien les dije, ese mérito de Mineiro es mérito del Galo. Pero también hay que reconocer que hoy estuvo borrado de la cancha directamente Alianza Lima. Venía de una gran semana, venía de una noche épica y heroica en la que rompió esa racha de no poder ganar en la Copa Libertadores. Pero bueno, también hay que decir que hoy esperaba un poquitito más. Pero bueno, ya desde los primeros minutos están viendo que se vio un Galo constantemente en ataque, metiéndose bien a fondo en lo que son los metros finales. Y el técnico, que es Broggi en estos momentos, nada, mantiene la misma idea que el Chocho Coudet, también hay que decir. O sea, son la misma persona, así que es lo mismo tener a uno u otro dentro de lo que es el banco de suplentes. Pero bueno, en este caso Broggi hizo muy bien las cosas el día de hoy, viene siguiendo ese proyecto que tiene el Chacho Coudet. Y bueno, como bien les dije, viene jugando bien el Galo, así que hay que reconocer esas cosas, hay que reconocerlas. Por más que no se te den los resultados, hay que reconocer que el Galo juega bien al fútbol. Entonces, tarde o temprano los resultados van a llegar, eso está más que claro. Los primeros minutos, como bien hablábamos, fueron todos del Galo, fueron todos de ataque, de puras llegadas. Ahí lo estamos viendo a Broggi justamente en pantalla. Broggi justo encima es de mi barrio, así que lo conozco a Broggi. Y nada, me pone contento que le esté yendo bien. Pero bueno, el penal iba a llegar en el minuto 45 más 8, o sea, cerca del final del primer tiempo va a llegar un penal, mientras vemos esta volea de Sarachinho, de Saradios, que está acostumbrado a agarrarla así de lleno, con bigotito encima, mira, está muy bien Saracho, pero bueno, está acostumbrado a ganarla de volea, ya se lo hizo a River incluso, pero por poquito no terminaba entrando esa pelota. Están viendo que no hubo una sola llegada de Alianza Lima, no hubo una sola llegada de Alianza Lima en todo este primer tiempo. Hasta el momento no pateó nunca el arco y acá llega el posible penal, que terminó siendo penal, de hecho, que lo termina cobrando el árbitro, así que no le hablaron ni del VAR, creo. Es una jugada de patada a los huevos, podemos decir tranquilamente. Al pedo levantó la pata ahí. Yo todavía no entiendo por qué levantó la pata, pero bueno, terminó cobrando penal el árbitro. ¿Y Hulk qué iba a hacer? Bueno, se le iba a dar a las manos del arquero. Se le iba a dar a las manos
del arquero de Alianza Lima, que estuvo muy bien, igual adivinando el palo Campos. Everson es el arquero de Mineiro. Campos estuvo muy bien adivinando el palo. Para mí hoy fue una de las figuras. De hecho, si no perdió por más Alianza Lima, es gracias al arquero, que hoy tuvo 6 atajadas. Una locura lo que ha atajado Campos, y muy bien por parte de él. Pero bueno, ese primer tiempo iba a terminar 0-0. O sea, hasta ese momento uno pensaba que estaba bien la cosa, que estaba encaminado, que Alianza Lima iba a llegar, aunque sea al final del partido, con chances de hasta incluso poder ganarlo en algún contragolpe. Ahora, no atacó nunca, no fue en busca de ese contragolpe, no fue en busca en ningún momento de esa posibilidad. Sabac estuvo solo en ataque y en ningún momento le llegó la pelota. Y es cierto, hoy no tuvo un buen partido Sabac, hay que decirlo, pero tampoco le llegó, entonces no podemos echarle la culpa a él. Ahora, lo vuelvo a repetir, el Galo fue un aluvión hoy, fue una máquina, y de hecho van a ver que en el minuto 59 llega el primer gol, que es un muy lindo gol por parte de Mineiro. Igor Gómez iba a encargarse de meter el... Miren lo que hace Igor Gómez. Engancha, ¡boom! Es un golazo, y Broggi se descarga con toda la bronca, lógico. No venían saliendo las cosas, y que te empiecen a salir de repente y que vuelva ese camino en el que estuviste en algún momento de las victorias, está bueno. Un gran gol de Igor Gómez para poder romper la racha, podemos decir, o poder romper ese momento malo que estás pasando en la Copa, y poder marcar el 1-0 está buenísimo. Y encima, no solo eso, Igor Gómez en el minuto 59 marcó el 1-0 después de asistencia de Cristian Pavón, sino que en el minuto 68 iba a encargarse de marcar el 2-0 también. O sea, en el minuto 68, misma fórmula, entre comillas, mismo goleador, mejor dicho, y en el minuto 68 marcaba el gol Igor Gómez. No tuvo una buena noche Hulk, es otro de los que no estuvo fino, pero estuvo Igor Gómez, que es lo que importa al fin y al cabo, ¿no? Mira, ahí está. ¡Puf! Al mismo palo encima. Al mismo palo, diferente pierna. Pateó con la zurda para demostrarte que pateo con la zurda, pateo con la derecha, y te lo voy a meter de cualquiera de las dos. Así que excelente lo del Galo. Lo vuelvo a repetir. No sé cuántas veces dije lo vuelvo a repetir, pero lo voy a volver a repetir una vez más. Gran partido del Galo. Fue un aluvión. Lo pasó por arriba Alianza Lima. Mereció ganar el partido. Y por supuesto queda ahí peleando palo a palo lo que es la fase de grupo. Porque si hoy empataba el Galo, para mí se quedaba fuera. Para mí, si hoy empataba el Galo, se quedaba fuera de la Copa. A partir de ahora va a tener la posibilidad. Tiene que ir a Perú. Si no me equivoco, también tiene que jugar contra Paranaense. Va a jugar en Brasil, así que eso está bien. Y después con Libertad. ¿Cuándo va a jugar contra Libertad? Porque si no me equivoco, contra Libertad también va a ser un partido complicado. No sé si tiene que jugar en Paraguay. Ya me olvidé, sinceramente me olvidé, discúlpenme, pero me estoy olvidando. Lo voy a buscar ahora mismo. No, sí, tiene que ir a jugar a Paraguay. De local perdió 1-0 con Libertad y ahora tiene que ir a jugar a Paraguay. O sea, va a estar bastante complicado este grupo. Va a estar bastante complicado el Galo. Y por parte de Alianza Lima, ¿cómo quedó la cosa? Bueno, va a tener que jugar frente, como les dije, recibe a Mineiro en Perú para empezar. Va a tener que recibir a Libertad también en Perú. Y al que va a tener que visitar es a Paranaense en Brasil. Así que Alianza Lima tiene 2 de local. No es un detalle menor. Los invito a que se suscriban, que activen la campanita. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como no, nos veremos en el siguiente video. Aguante Galo, loco. Chau, chau.